Acá está indicando en el punto 3 que deben cumplir los requerimientos, ¿no? De los circuitos derivados. Entonces, ahí en los circuitos derivados también indica, ¿no? Los amperios, o sea, la capacidad de los circuitos. Todo circuito va a tener una capacidad. Entonces, aquí está mencionando circuitos de 15, 20 amperios, ¿no? Por ejemplo, les adelanto que los circuitos de alumbrado, si son para viviendas, su diseño debe ser de 15 amperios, la capacidad máxima del circuito, no más el diseño. Pero si se trata de otro tipo de edificaciones, llámese oficinas, comercios, centros educativos, etcétera, entonces ahí sí podemos diseñar la capacidad del circuito de alumbrado superior a 15 amperios, ¿no? Es decir, puede ser 20 amperios. Entonces, eso también lo vemos nosotros en las reglas, ¿no? Que indica el Código Nacional de Electricidad. Entonces, aquí ya lo estaba mencionando ya. Si yo voy a hacer mi diseño de circuito de alumbrado derivado de vivienda, es 15 amperios. No puedo trabajarlo en 20 amperios, ¿no? Aquí lo está mencionando. Pero si es para oficina, sí puedo trabajar con 20 amperios, ¿no? Es decir, más capacidad, más lámparas en ese circuito. Ya, entonces miren, lo que es el alumbrado es solamente esta parte, sección 170, nada más, no nos da mayores alcances, ¿no? Sobre la ubicación de los interruptores, etcétera. Eso nomás nos da. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para complementar, recurrimos a la funcionalidad de los interruptores. Y a partir de ahí va a ser nuestra decisión proyectar el control del circuito. ¿Ya? Porque ya no hay más lineamientos que en la 170 que hemos analizado, que son pocos, ¿no? Entonces, muy importante entender esto. ¿Qué es un interruptor unipolar? ¿Qué es el bipolar? 3 vías, 4 vías, y qué función va a cumplir, ¿no? ¿Cuál va a ser su propósito? Entonces, a eso recurrimos en este momento la explicación. Ya. Entonces, ingresamos a ese tema. Representación de circuitos eléctricos. Para representar un circuito eléctrico hay 3 formas básicas. El explicativo o funcional. ¿Ya? Es uno. A ver, vamos viendo el otro. El de emplazamiento de situación o unifilar. Es la segunda representación. Y la tercera es desarrollado de realización o ejecución. Entonces vamos por la importancia de detallar a cada uno de ellos. Ya. Entonces, iniciamos en el esquema explicativo o funcional. Este circuito lo pueden encontrar en cualquier texto, en cualquier lugar, ¿ya? Porque la electricidad es universal en la China, en Europa, ¿no? En América, es igual. Lo que cambia serán los accesorios, ¿no? Los modelos, pero el principio de funcionamiento es igual. Entonces vamos, lo amerita, digamos, este esquema explicativo o funcional. ¿Ya? Mírenme. Entonces, para que un circuito funcione, es necesario que la corriente ingrese y retorne. ¿Ya? No se olviden de eso. O sea, que nunca va un circuito a funcionar con un ingreso y sin ningún retorno. Es como nosotros. Nos vamos a nuestro centro a trabajar, salimos de casa, pero tenemos que retornar. Y si no retornamos es porque algo nos ha sucedido, ¿no? Si ausentan un día, 2 días, una semana, no, esto ya no es normal, es anormal, hay que poner una denuncia, correcto, ¿no? Igualito sucede con la corriente. Tiene que ingresar, cumplir su objetivo y salir. Entonces, en este caso estamos hablando de un circuito monofásico, ¿ya? La línea 1 se denomina fase y este retorno se denomina neutro. ¿Ya? Entonces no se olviden, circuito monofásico, línea 1 fase y el retorno neutro. El retorno de la corriente, ¿no? A su generador, a su fuente, etc. Ya, entonces miren,
El circuito básico tenía la fuente. Entonces, la fuente viene a ser los alimentadores, la línea 1 y el neutro, los dos conductores. Ingreso y salida, ¿ya? Tiene el receptor de la corriente, es decir, el que va a hacer la transformación, en este caso, de energía eléctrica a energía luminosa, a través de este receptor que es la lámpara, o este artefacto que es la lámpara. Y el elemento de control, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabaja? Generalmente este circuito, el interruptor se grafica en estado abierto. O sea, el circuito está abierto, no cierra para que fluya la corriente, así se representa. Entonces, la fase llega al interruptor, ¿correcto? Cuando nosotros accionamos el interruptor, estamos cerrando el circuito. Entonces, damos paso de corriente a la lámpara, que también tiene su conductor, ya sea bueno o mal, o malos conductores, en este caso un mal conductor, ¿no? Nicrón, alta resistencia. Genera calentamiento y por incandescencia, altas temperaturas, se produce la luz artificial. Hecho este trabajo, la corriente retorna al sistema por este conductor denominado neutro. ¿Ya? Entonces, ese es el principio de funcionamiento de un circuito básico. No se olviden, la corriente ingresa al interruptor. Nosotros permitimos, mediante el accionamiento, si pasa o no la corriente al receptor o lámpara. Hecho su trabajo, retorna la energía a la fuente de alimentación. ¿Correcto? Ya. Entonces, los interruptores unipolares, su función es solamente intersectar un solo conductor. ¿Ya? Entonces, este es un interruptor unipolar. Pero ¿se acuerdan que había interruptor bipolar? S2. ¿Qué hace el interruptor bipolar? Al interruptor bipolar intersecta los dos conductores, es decir, la fase y el neutro llegan al interruptor. Y estos, si lo accionamos, van a la lámpara. Por un lado va el neutro y por otro lado va la fase. Y funciona. ¿Ya? A ver, muy importante, las preguntas por el micrófono o por el chat. Acá veo una pregunta. Porque si no lo entendemos esto, así me demore, lo hacemos en otra clase, pero tiene que estar en claro, porque de acuerdo a cómo funcione, entiendan cómo funciona el circuito, van a tomar la decisión de dónde colocar ese tipo de interruptor, ¿no? ¿En qué ambiente? A ver, vamos a una pregunta. Ya. ¿En qué caso se usa conexión continua? Conexión continua. A ver, vamos a ver. A ver. Conexión continua. A ver. Las conexiones, principalmente de los receptores, pueden ser en serie o en paralelo. No hay continua. Serie o paralelo. En serie es cuando una lámpara y quiero colocar otra lámpara, le sigue a la anterior. Por eso se llama serie. Una detrás de otra. ¿Ya? O sea, puedo colocar las lámparas una detrás de otra. Eso se llama en serie. O puedo colocarlo juntas, ¿no? Se llama en paralelo. No se utiliza en serie, ¿por qué? Porque la corriente llega a una lámpara, esta como ofrece oposición, lo hace caída de tensión, entonces a la siguiente ya le llega menos voltaje, ya no va a encender esa lámpara o va a encender débil. Y no es correcto que encienda así. Debe llegar a sus 220 voltios. Por lo tanto, las instalaciones en serie de las lámparas no se utilizan en los circuitos de alumbrado. ¿Ya? Se utilizan las instalaciones en paralelo. ¿Para qué? Para que los 220 voltios llegue por igual a las lámparas, porque las lámparas están hechas para una determinada tensión, en este caso para Perú 220 voltios, fuera Ecuador 110 voltios, ¿no? Estados Unidos 110 voltios, España 220 voltios. Entonces debe llegar ese voltaje para que rinda toda su potencia, energía, ¿no? Lo transforme en luz o en luminosidad. Entonces hay dos tipos de conexión de las lámparas, en serie, que no se utiliza, y en paralelo. Entonces lo que vamos a trabajar cuando instalemos más lámparas, en este circuito explicativo, las lámparas se instalan en paralelo. ¿Ya? Así es.
Entonces, en este caso estamos viendo los interruptores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un unipolar y un bipolar? El unipolar solamente intersecta o corta una sola línea y debe ser la fase. Mientras que el bipolar intersecta o corta las dos líneas simultáneamente. ¿Ya? Entonces ahora ustedes me dirán, ¿en qué casos utilizo el unipolar y en qué casos el bipolar? De seguro que el bipolar nunca han escuchado que lo utilizan, ¿no? Porque miren, el bipolar se utiliza cuando la alimentación a ese circuito las dos son fases, lo que no debe ocurrir para viviendas, ¿no? Uno debe ser fase y el otro neutro. Pero hay casos específicos, por ejemplo, que sea un centro comercial, ¿no? Donde utilicen su transformador independiente solamente para esa edificación. Entonces ahí pueden, digamos, ya por potencia, por rendimiento, su transformador, ya no ponerlo en serie, así como hemos visto nosotros, ¿no? Con neutro, sino lo ponen en paralelo, es decir, sin neutro. Por lo tanto, ahí las dos líneas tendrían corriente y por seguridad hay que cortar las dos líneas. Hay que utilizar interruptores bipolares. Entonces, son casos especiales en donde hay que utilizar interruptores bipolares. Cuando los alimentadores, las dos son fases. Cuando no hay neutro, en otras palabras. Por eso aquí he puesto como ejemplo línea 1, línea 2. Entonces, no hay neutro, entonces utilizar por seguridad bipolar. Hay que cortar las dos líneas. ¿Ya? Porque si es las dos fases y cortan solamente una línea con unipolar, cuando van a cambiar las lámparas, hay riesgo, ¿no? Está presente la corriente ahí en ese, no tiene la precaución, les pasa la corriente al operador que va a cambiar esa lámpara. Es por eso que en caso de las dos sean fases, que no haya neutro en ese sistema de alimentación, utilizar por seguridad interruptores bipolares. Por eso que no es muy común utilizar estos casos, ¿no? Porque la mayoría de viviendas está trabajando con sistemas que tengan neutro. ¿Ya? Pero si no tiene neutro, sí, por seguridad utilizar el bipolar. ¿Ya? Entonces el bipolar corta las dos líneas simultáneamente. En cambio el unipolar corta una sola línea. Y ese es el que más vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta al chat o al micrófono para aclarar este tema de unipolares y bipolares? ¿Alguna pregunta al micrófono o al chat? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Cómo saber que las dos líneas que están llegando no son, bueno, L1 y L2, ¿no? ¿Cómo saber que si tenemos neutro o no? Ah, ya, muy ¿Hay bien. algún aparato para Sí, poder saber? sí, exacto. Muy bien, muy buena tu pregunta. Nosotros justamente en el alimentador, es decir, la corriente que llega al tablero, hay que polarizar. Es decir, detectar cuál es fase y cuál es neutro. ¿Y cómo se detecta? Con una lámpara piloto. Es una lamparita como un destornillador, o actualmente también hay otros más sofisticados, que lo pegas al cable y si la lamparita enciende, significa que es fase. Y el que no enciende, si lo pegas a ese conductor y la lamparita no enciende, ese es el neutro. Porque cuando vamos a cablear, las fases tienen colores preestablecidos y el neutro también tiene colores de los conductores. Entonces es muy importante, digamos, polarizar los circuitos. Entonces, si yo detecto a través de ese testeador de corriente que las dos líneas prenden, entonces por precaución debo utilizar bipolares. Si utilizo unipolar va a funcionar el circuito, pero no es un circuito seguro, porque algunos cambian la lámpara sin desconectar el interruptor general, digamos, ¿no? Entonces ponemos en riesgo al personal que va a cambiar esa lámpara. Sí. Sí se puede determinar, digamos, ¿no? Cuál es la fase y cuál es el neutro. Fase, prende la lámpara, piloto, en el conductor que lo acercamos, y el neutro no lo prende. Sí. Ya, entonces quedamos
a trabajar los circuitos con interruptores unipolares, ¿ya? Entonces, los bipolares funcionan de esta forma, pero casos especiales, no son muy usuales. Entonces, todo lo que vamos a trabajar nuestros diseños son con interruptores unipolares. Ahora, hay interruptores unipolares, pero hemos visto de un tiempo, de 2 tiempos y 3 tiempos, ¿no? Entonces, eso más adelante vamos a ver ya el funcionamiento de cada uno de ellos. Muy bien, entonces ahora vamos al siguiente representación. Y los planos se realizan en esta representación, denominada de situación o unifilar. De situación, ¿qué significa? Que primero hay que ubicar, ¿se acuerdan el procedimiento? ¿Dónde ubicar la lámpara? ¿Dónde ubicar el interruptor? ¿No? ¿Dónde ubicar el tablero? Por eso se denomina de situación. Y esto es lo que queda representado en el plano, ¿no? Graficado, que a partir de ahí se va a hacer, digamos, la ejecución del circuito, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante representarlo en forma unifilar o de situación y no el anterior, ¿no? Que era explicativo. ¿Por qué se utiliza la simbología especial? ¿No? ¿Se acuerdan la lámpara? No se representaba así, ¿no? El interruptor no se representaba así. Entonces la simbología, digamos, debería ser especial, ¿no? Para que en todos los planos figure la misma representación. Otro permite representarlos a escala, porque todo plano va a estar a escala ya, ¿no? Esto va a permitir, digamos, esta representación va a permitir hacer el metrado. Cuando tenemos el plano, nosotros podemos hacer el metrado, ¿no? Es decir, la cantidad de materiales, cajas, tubos, cables, ¿no? Lámparas, etcétera, porque está ejecutado, digamos, sobre el plano a una escala conveniente, ¿no? Entonces, todos los planos están representados en unifilar, generalmente se conoce, ¿ya? No se olviden. Entonces, aquí me permite ubicar, ¿no? Dónde conviene que esté el interruptor, dónde conviene que esté la lámpara, dónde conviene que esté el tablero, ¿no? Así es. Por ejemplo, el interruptor no lo vamos a poner detrás de la puerta, ¿no? La puerta abre y el interruptor va a quedar atrás, ¿no? Entonces tenemos que poner que el interruptor quede libre de cuando abrimos la puerta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Está escuchando el micrófono. Buenas noches, disculpe, una consulta, ingeniero, disculpe. Desde el tablero general hasta la luminaria, ¿cuántos cables pasan, disculpa? ¿2, no? Ya. O eso depende de que es neutro o no. Ya, sí, mira, desde el tablero al inicio del circuito son 2 conductores, pero a partir de la lámpara a los interruptores iba a variar dependiendo de la funcionalidad o tipo de interruptor. Sí, justamente eso es lo que vamos a ver, ¿no? Pero sí, los alimentadores del tablero a la primera lámpara sí son 2, por decir fase y neutro. Son los alimentadores del circuito derivado. Ya, Sí. y en los casos de tomacorrientes. De los tomacorrientes serían 3 conductores. Porque los tomacorrientes, como son artefactos, los artefactos, el usuario está más expuesto a choques eléctricos al uso de los artefactos. Entonces debe ir un conductor obligatorio de protección o conductor de puesta a tierra que se denomina. Pero como vamos a ver más adelante, en todos los circuitos deben ir 3 conductores, fase, neutro y el conductor de protección a tierra. Realmente debe ser así en todos los circuitos, ¿no? Sí. Dije, disculpe, no sé si que al final de la clase nos puede dar una hoja de metrados bien específico, una hoja guía, ¿no? De metrados para hacer como una plantilla para eso ya guiarnos, depende de algunos trabajos que tenemos. No sé si que no pueda. Sobre metrado ya no ingresaríamos a esa parte, amigo, ya. Porque no solamente se trata de dar la hoja, sino explicarlo, ¿no? Cómo funciona la parte de los
de los metrados, porque es un procedimiento. Sí. Pero voy a ver al final, ya, si a través del WhatsApp, ya no a través del aula virtual, les envío la información del procedimiento para hacer el metrado más que todo. Pero les envío la hoja nomás, porque no les explicaría, porque sería ya tener las horas necesarias. Claro, aunque sea la hoja para poder guiarnos. Ah, ya, de esa parte, pero siempre me hacen acordar, en la sesión 2 me hacen acordar, para yo tenerlo preparado para la sesión 3, porque es mi última participación en la sesión 3, ¿ya? Y darles la información. Me hacen acordar, ¿ya? No se olviden. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. Y por último, el esquema de realización o ejecución. Entonces, miren, el anterior no lo van a encontrar en ningún libro, porque esto va de acuerdo al proyecto, ¿no? Y todos los proyectos nunca van a ser iguales, van a tener diferentes distribuciones. En cambio, el primero, el explicativo, eso sí lo encuentra en cualquier información, ¿no? Cómo funciona un circuito, etcétera. Porque es explicativo, ¿no? Cómo ingresa la corriente, cómo sale, etcétera. El de unifilar es específico, de acuerdo al plano de arquitectura, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver dónde ubicar las lámparas, cuántas lámparas, el interruptor, el tablero, etcétera. Entonces, es específico ya, ¿no? De acuerdo al proyecto. Y el desarrollado, ese sí no lo encuentran, ¿no? El desarrollado es como decir, hacerlo nosotros un recordatorio en el momento que vamos a instalar, cuando estamos en una etapa de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se muestra en detalle de todos los conductores que pasan por esa caja, cuál toman para la lámpara y cuál toman para el interruptor. Entonces, digamos, esto está en función al plano unifilar. ¿Ya? Entonces, tú tienes tu plano unifilar, entonces haces el desarrollado cuando todavía uno no domina muy bien los circuitos, ¿no? Entonces, para hacer un desarrollado se sigue este procedimiento. Se representa una línea, un cuadrado discontinuo que representa la caja rectangular donde va a ir el interruptor en la pared. Y se representa también un cuadrado que es la caja octogonal que va en el techo, ¿no? Y según el explicativo, ¿se acuerdan? La fase va al interruptor, ahí está yendo al interruptor, ¿ve? Directo hasta el interruptor, ¿ya? El neutro va directamente a la lámpara, ¿ya? Y del interruptor sale otro conductor hasta la lámpara, eso lo denominamos retorno, pero un retorno específico, retorno del A, retorno de B, retorno de C. A, B, C, ¿qué significa? La lámpara, salida lámpara A, salida lámpara B, salida lámpara C. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para que ustedes hagan su esquema desarrollado, cuando se está en etapa de aprendizaje se hace con colores, ¿no? Por decir un color rojo, fase que va al interruptor. El retorno lo pueden hacer con un color azul, ¿no? Un color naranja a la lámpara. Y el neutro lo hacen, por decir, con un color negro o plomo, ¿no? Entonces eso ya es como se dice un entrenamiento para el que va a ejecutar más que todo realización de la obra, ¿no? En otras palabras, el operario, el que va a cablear o alambrar los circuitos, ¿no? Pero es necesario que ustedes sepan para que se den cuenta cómo funcionan los circuitos y puedan tomar la decisión cuál es el más conveniente para ese determinado ambiente. Entonces, no se olviden, este es el esquema desarrollado. Entonces, nace del anterior, ¿no? Del unifilar. Porque la ubicación se hace de acuerdo a cómo está el anterior, ¿no? La ubicación del interruptor, la lámpara, etc. Entonces, bajo esos tres esquemas, nosotros ya podemos analizar los circuitos.
¿Ya? Entonces acá es muy importante, miren. Interruptor unipolares, los que vamos a utilizar. Bipolares no es muy común utilizar, ¿no? Unipolares. Entonces hay de 1, de 2 y 3 tiempos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Un tiempo, ¿no? Los comunes. Algunos le denominan simple, ¿ya? 2 tiempos, acá está, ¿ve? Le denominan doble. Y también hay hasta triple, porque las cajas son estándar para tener hasta 3 espacios de interruptores. ¿Ya? Entonces se llaman interruptores unipolares de 1, de 2 y hasta 3 tiempos. Entonces las representaciones pueden ser así, ¿no? Si es simple, S nada más. De un tiempo, ¿no? De un tiempo. Si es de 2 tiempos, puede ser 2S o entre paréntesis SAB. 2 tiempos. ¿Ya? Ahora tenemos el interruptor de conmutación, pero no debería llamarse de conmutación, debería denominarse, según la Dirección General de Electricidad, de 3 vías. Entonces, el interruptor de 3 vías se representa la letra S, 3. También hay, este sería de un tiempo, pero también hay de 2 tiempos y también hay de 3 tiempos. Si es de 2 tiempos, pondrían 2S3. Si es de 3 tiempos, 3S3. ¿Ya? Y tenemos el interruptor de 4 vías. El interruptor de 4 vías solamente viene de un tiempo nada más. ¿Ya? Así es. Ahora, ¿para qué se utilizan los interruptores de 3 y 4 vías? Justamente lo que han puesto acá, conmutación. ¿Conmutación qué significa? Prender la lámpara de un lugar y apagarlo de otro lugar, o viceversa. Lo que se denomina instalación tipo escalera, ¿no? Entonces vamos a ver en detalle ya la funcionalidad de estos circuitos de acuerdo al tipo de interruptor. Entonces no se olviden, los interruptores de 3 y 4 vías se utilizan para sistemas conmutados. Prender la lámpara de uno y apagarla de otro lugar. ¿Ya? Conmutación. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver el funcionamiento del interruptor unipolar de un tiempo. Entre comillas, simple, ¿no? Interruptor simple le denominan. Entonces, miren acá, SA. Este A es muy importante porque está indicando que este interruptor va a accionar simultáneamente a todas las lámparas indicadas con A. ¿Ya? Si hay 5 lámparas indicadas con A, al accionar este interruptor, las 5 lámparas van a encender o apagarse simultáneamente. ¿Ya? Muy importante. Entonces la letra. Según el explicativo, si son 2 lámparas, hay que instalarlas en paralelo. No una detrás de otra, que sería en serie, no es correcto, ¿no? Entonces hay que instalar las 2 lámparas en paralelo según el explicativo. La fase al interruptor, no se olviden, el retorno o neutro directamente a la lámpara. De preferencia llámelo neutro, ¿ya? Porque el conductor que va del interruptor a las lámparas lo vamos a denominar retorno. ¿Pero retorno de quién? Del de A, de B, de C, especificando de qué lámparas van a ser. ¿Ya? Entonces, este circuito se puede utilizar en la cocina, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, un dormitorio. Es decir, para prender o apagar la lámpara desde un solo lugar. Puede ser una o varias lámparas. Entonces, aquí el desarrollado es, miren, la fase va al interruptor. El retorno de A, tienen que especificar así, retorno de A se va a todas las lámparas que están indicadas con esa letra, que en este caso son 2. Y cierra el circuito con el neutro. ¿Ya? Entonces, al accionar el interruptor, automáticamente van a prender, en forma simultánea van a prender las 2 lámparas. Entonces, es el principio de funcionamiento del interruptor
unipolar de un tiempo. ¿Ya? Puede ser para una o más lámparas simultáneamente, pero tiene un límite. Ya eso lo vamos a ver en los cálculos. Tiene un límite. Va a depender del amperaje del interruptor y de la potencia de la lámpara. ¿Ya? A ver, vamos a una pregunta en el chat. Ya, para el conmutado, ¿cómo es el cableado? Ya, muy bien. Justamente estamos analizando los circuitos y enseguida va a venir el conmutado, el cableado. Entonces, estamos viendo el cableado, justamente lo que estás indicando, ¿no? El cableado o alambrado que se muestra en el esquema desarrollado. Ya es lo que estamos analizando en este momento. ¿Alguna pregunta respecto a ese circuito? A ver. Inge, Sí. disculpe que al ser simple, entra dos cables, ¿no? El fase y el neutro, ¿no? Sería de dos tiempos, sería a tres cables. Ah, no. A ver. Los alimentadores al circuito son dos. Llámense así, fase y neutro. La fase se va al interruptor y del interruptor retorna se llama retorno a todas las lámparas indicadas con esa letra. En este caso, este retorno A se va a dos lámparas, miren, hasta ahí llega. Y cierra el circuito con el neutro. Es decir, la corriente tiene que salir por el neutro. En este caso lo han puesto línea 2, ¿ya? Llamémoslo nosotros neutro. ¿Ya? Entonces no se olviden, es el recorrido. Fase al interruptor. Retorna a las dos lámparas, porque están así indicadas, ¿no? Y cierra el circuito con el neutro al sistema. Entonces, en vez de línea 2, ponen ustedes neutro. ¿Ya? Ese es lo más usual. Ahora, si fuera bipolar, sí, la línea 1 y la línea 2 entran al interruptor y de ahí salen dos a las lámparas. ¿No? Pero en este caso estamos trabajando con unipolares, que es lo más común. ¿Ya? No lo van a confundir. ¿Ya? Entonces no se olviden del circuito. Entonces se llama circuito de alumbrado con un interruptor unipolar de un tiempo. De la denominación correcta. ¿Ya? Ahora, suponiendo que queremos independizar, no que sea una sala comedor. De repente estoy en mi sala, ¿para qué voy a prender las dos? Comedor. Independizo. ¿Qué hacemos ahí? A ver, ustedes dirán, ¿qué hacen ahí? Me dice el cliente, me dice, no quiero que la sala de comedor estén prendidas simultáneamente, independízalo. ¿No? Si es a pedido, digamos, ¿no? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Cuál es el cambio? A ver, el chat o el micrófono, ¿qué cambio harían ¿Puedo ustedes ahí repetir la de pregunta? este circuito? ¿Ah? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? No lo escuché muy bien, aló, a ver, él. Sí, podría repetir la pregunta, no la entendí muy Ya. bien. Este circuito de alumbrado con interruptor unipolar de un tiempo, lo utilizo cuando, cuando se diseñe que dos lámparas o más, una o más lámparas, tengan el control simultáneo desde un solo lugar. ¿Ya? Es decir, al accionar el interruptor, prenden simultáneamente las dos lámparas. Pero suponiendo que se trate de una sala comedor, no sería conveniente, ¿no? Que las dos lámparas prendan simultáneamente la sala y del comedor. Hay que independizar sala y comedor. ¿Qué cambio harían de estos elementos del circuito? La lámpara, los cables, el interruptor. Ya, Sí. ya, hay que cambiar ¿cómo se llama? El interruptor por un doble o adicional si Exactamente. es un dado y pasar un Sí, cable más, un retorno más desde el otro punto hasta el interruptor. sí. Muy bien, está bien, ¿ya? A ver, vamos a hacer un chat, está bien contestado.
tendría que usar uno de dos tiempos, exactamente, ¿ya? Entonces, siempre hay que acostumbrarnos según la descripción, de un tiempo, de dos tiempos, unipolar, de un tiempo, de dos tiempos, de tres tiempos, ¿ya? Porque nosotros siempre común decimos, ¿no? Simple, doble, triple. Ya, muy bien acá en el chat, ¿no? Tendría que ser uno de dos tiempos, muy bien. A ver, veamos si es correcto, con esto estamos terminando esta parte, a ver. Muy bien, acá está, miren, ya el detalle. Con esto terminamos, porque lo que se trata no es de avanzar, terminó mi hora y avanzo, no. Yo quiero que queden claros, si queda para la próxima clase, seguimos, ¿no? No hay problema, y si la última clase nos falta una horita de tiempo, seguimos hasta las 9. Lo importante es no avanzar, sino que lo comprendan, ¿no? Cómo funcionan los circuitos, porque en base a esto van a tomar la decisión, ¿no? De qué circuito, con qué interruptor diseñarlo, ¿no? En un determinado ambiente. Entonces, con esto terminamos. Ahora vamos a analizar. Muy importante el unifilar, el emplazamiento. Entonces, miren, aquí el emplazamiento ya cambia, ¿ven? Una lámpara se denomina A y otra lámpara se denomina B, ¿no? Salida de lámparas A y B. Muy bien. Y el interruptor cambia también. 2SAB. Es un interruptor unipolar de dos tiempos. Porque acá está, lo está indicando, ¿no? Que en una acción vamos a tener el control de la lámpara A y en otra acción el control de la lámpara B. O sea, va a estar independiente. Entonces podría ser muy útil para la sala y el comedor, ¿no? Si estoy en la sala nomás. Comedor nada más, ¿no? Estamos ahorrando energía, ¿no? Haciendo racionamiento de la iluminación, ¿no? Ni que falte ni que sobre. Muy bien, entonces, el explicativo, miren, la fase alimenta al interruptor, muy bien, no es necesario dos fases, una nada más. Ya dentro del accesorio se hace un puente, o bypass, que lo llaman, un puente, ¿no? Se hace un puente, por lo tanto, solamente es necesario llevar la fase al interruptor, estamos cumpliendo. Aquí está el gran cambio. Un retorno independiente para la lámpara A y otro independiente para la lámpara B. En este esquema está PQ, ¿no? O sea, dos letras distintas. Entonces, aquí está el cambio. Retorno para la lámpara A y retorno para la lámpara B. Y cierran el circuito por un común, que es el neutro. Entonces, al accionar el interruptor de la parte inferior, acciona la lámpara A. Parte superior, la lámpara B. ¿Ya? Entonces, muy importante. ¿Retorno de quién? De A. ¿Retorno de quién? De B, conforme está indicado el esquema. ¿Ya? Entonces, no es muy complicado, miren. Veamos, a ver. El funcionamiento, a ver. Ahí está, ¿vieron? Prendió la lámpara de la sala. Otro accionamiento del interruptor. Prendió la lámpara del comedor, ¿no? Entonces, miren, ahí podían utilizar este circuito. Cuando les toque un ambiente sala-comedor, utilizar interruptor unipolar de dos tiempos. Ahora, en los planos que ustedes diseñen, en cada tramo debe estar indicando cuántos conductores deben pasar por ese tramo. Tramo se llama de una caja a otra. Entonces, les pregunto, de la caja o salida del centro de luz a la caja del interruptor unipolar de dos tiempos, ¿cuántos conductores tienen que representar? 3. 3, muy bien, ¿no? Ahí está, 3, miren, el explicativo, ¿ve? Fase, ¿no? Para alimentar el interruptor, retorno para la lámpara A, ¿no? Funcionamiento lámpara A, y retorno, funcionamiento la lámpara B. Muy bien, entonces 3, miren, ve. ¿Ya? Correcto. Y la última pregunta, con esto terminamos. Y de la lámpara B a la lámpara A, ¿cuántos conductores pasarán por este tramo, esta tubería? 2.
2, claro. A ver, otra respuesta. De la B a la A, ¿cuántos? Ya, 2, pero a ver, indicando el nombre de cada Uno es la conductor. A fase ver, y otro es neutro. a ver, Fase y neutro, ¿no? a fase y neutro, no. La fase, acuérdate que se queda en el interruptor. No tiene por qué llegar a la lámpara. No, perdón, Sería neutro y retorno. El retorno de B y el neutro. Muy bien, exactamente. Aquí en el chat también están contestando. A ver, fase y retorno. No. ¿Ya? Fase y retorno, no. La fase solamente se queda. La fase y el retorno se quedan en el interruptor. Entonces, en el tramo de A a B son 2, muy bien, pero neutro, porque la lámpara necesita neutro. Y el retorno. ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen. Del tablero van a llegar 2 conductores al centro A. Fase y neutro, 2 conductores, ¿ya? De la lámpara A al interruptor son 3 conductores. ¿Por qué? Fase que lo necesita el interruptor y ahí se queda, nada más, ahí se queda la fase, nada más. Retornan, uno se queda en el A y otro pasa al B. Ahora, para que la lámpara B funcione, necesita también su neutro. Por eso que del A al B son 2 conductores, ¿no? Es decir, neutro, porque lo necesita la lámpara B, y su retorno, que viene del interruptor. Entonces, en otras palabras, quedaría en este tramo 2, en este tramo el interruptor 3, y en el tramo de lámpara a lámpara 2. ¿Ya? Entonces, eso sería lo correcto. Inge, disculpe que Sí. de la parte del 2 hasta la sería un neutro y 2 retornos, ¿sí, no? Del centro al interruptor. No, del 2, de 2 tiempos a la, sería 2 retornos y un neutro. No, fase. Fase, que pero Sí. no dice que la fase se queda en el interruptor. Ya, por eso mira, ve, de la lámpara A al interruptor. Ya. El interruptor necesita la fase. Fase se llama 1. Un retorno queda en A y otro retorno se dirige hasta B. Entonces, en ese tramo de la lámpara A al interruptor son 3. Fase, retorno de A y retorno de B. El neutro no entra al interruptor. El neutro se dirigen a las lámparas. Sí. Claro. ¿Ya? Por eso es muy importante el esquema explicativo, miren, ve. La fase se va al interruptor y ahí se queda. En cambio, el neutro sí necesitan las lámparas. El neutro nunca se va en estos casos al interruptor, pero si el neutro lo llevan al interruptor, se junta la fase y el neutro y hace un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, siempre el explicativo, no se olviden. En los interruptores unipolares, la fase se queda en el interruptor. El neutro se queda en las lámparas. Y lo que comunica el interruptor con la lámpara son los retornos. Retorno para A, retorno para B y así. ¿Ya? Entonces aquí también está mostrado en el esquema desarrollado acá, miren. ¿Ya? De una lámpara A a una lámpara B son 2. Su neutro y su retorno. Para que funcione esta lámpara, ¿no? B. Muy bien, estimados participantes, hemos